Scanner también tenemos patria. De nuevo en la mañana. La canalla mediática. Dime cuándo tú vas a volver. Ajá. Son las 8:30. Continuamos de nuevo en la mañana por Onda, la superestación. Miren, nosotros tenemos una ventaja tremenda en este horario y yo me confieso que a veces me da hasta vergüenza porque es como una lucha, es como una pelea en desventaja que tengo con César Miguel Rondón. ¿Por qué? Porque a diferencia de César, este programa se pasea del humor a la seriedad, a los intermedios, o sea, tocamos todas los matices, ¿verdad?, del alma venezolano. Pasamos de lo más absurdo y lo más estúpido que nos ocupó hasta este momento en las primeras 2 horas, como siempre, para ahora tratar un tema que es de tremenda importancia y de trascendencia para la historia de nuestro país, como es la aprobación o desaprobación del llamado al referendo revocatorio. Nuestro invitado de hoy es el exrector al Consejo Nacional Electoral, Vicente Díaz. ¿Cómo está, Vicente? Hola Luis, ¿cómo estás? Saludos, a ti y a todas las personas que nos están acompañando aquí en el estudio. Muchísimas gracias, encantado de tenerte en el programa. Bueno, Vicente, también quiero aprovechar, discúlpeme, para tú? saludar a la gente que nos están escuchando fuera del estudio. Oye, pero qué amable de creer que tenemos algún tipo de audiencia. Mira, Vicente. Bueno, mi mamá la está viendo. A nosotros la mayoría de las personas nos escuchan en un segmento chiquitico que yo le compro a César Miguel. Mira, Vicente, te pregunto, ¿cuántos años fuiste rector del CNE? Bueno, mira, me tocaban por ley 7 y sin embargo como la Asamblea Nacional no cumple con su responsabilidad, me extendieron 2 más porque esos son cargos que tú no puedes dejar hasta que no llegue un reemplazo. Y el reemplazo tardó 2 años, entonces me tocaron en total 9 años. Claro, estamos hablando de la asamblea anterior, la asamblea presidida por Diosdado Cabello. Sí, claro, esa asamblea que surgió, entre otras cosas, o fue el remanente que quedó de aquella extensión del 2005, ¿te acuerdas? Claro. Cuando toda la oposición decidió no participar y el 100% de la asamblea fue designado por el partido de gobierno, y en ese lote de selección del 2006 quedé yo, y luego la asamblea del 2010, donde la oposición gana con votos, pero no gana con curules por la manipulación que ellos hicieron en la legislación electoral. No tenían los votos suficientes, no tenían 110 votos para designar a los rectores, y como no tenían eso, se recurrieron al Tribunal Supremo de Justicia, donde ellos sí controlan el 100% de los votos de los magistrados. Tú te postulaste para ocupar ese cargo, obviamente, ¿no? Fue una intención tuya, o alguien te postuló. Uno mismo se tiene que postular, ¿correcto? Bueno, fíjate, aquí hay 2 cosas, ¿no? Tú te tienes que postular porque si tú no quieres postularte no haces las gestiones. Entonces, obviamente, yo me quería postular y hice las gestiones, pero por ley te tiene que postular alguien. En el caso mío, yo fui electo por la sociedad civil, son 3 rectores que son electos por la sociedad civil, que lo postulan organizaciones de la sociedad civil, y 2 que son postulados, uno por el Poder Ciudadano y otro por las universidades. En el caso mío, fui postulado por el Colegio de Sociólogos y Antropólogos, que yo soy sociólogo, y me postuló el Colegio de Sociólogos a la Asamblea Nacional para que me eligieran rector. En el caso de los rectores que se vencen ahora, que ya hoy, por cierto, se cierra el periodo de postulación, esos rectores tienen que ser postulados obligatoriamente o por las universidades, uno de ellos, o mejor dicho, por las universidades uno de ellos, y el otro tiene que ser postulado por el Poder Ciudadano. Ahora, ¿qué extrañas de ese periodo de tu vida, de esos 7, 8, 9 años? ¿Qué extrañas tú de haber tenido la oportunidad de estar adentro, vivir esa experiencia dentro del Consejo Nacional Electoral como rector? Bueno, extraño 2 cosas. La primera es el enorme aprendizaje que yo tuve allí, un aprendizaje tremendo sobre el Estado venezolano. Yo nunca había trabajado con el Estado venezolano, yo había trabajado en PDVSA en otra época, en la época donde estaba recién salida PDVSA del mundo privado, del mundo multinacional. Que fue una experiencia intensa y de mucho aprendizaje, pero luego nunca había trabajado con el Estado. Esto fue una forma de acercarse a este mundo complejo para la mayor parte de los venezolanos, que es el Estado por dentro. En segundo lugar, aprendí muchísimo del tema electoral, aprendí a respetar y admirar a los dirigentes políticos, que la mayor parte del país los desprecia, y yo vi cómo la mayor parte de ellos son gente con condiciones económicas precarias, dedicados y entregados a una labor de misioneros para tratar de transformar el país, expuestos a vejámenes, a cárceles, a gases lacrimógenos, a prisión, a persecuciones, a exilio. Eso lo viví yo intensamente desde el Consejo Nacional Electoral,
Y bueno, eso me hizo respetar y admirar muchísimo a los dirigentes políticos de Venezuela y cuentan con mi aval absoluto y mi respaldo total porque he visto la entrega que ellos han tenido con el país. Y extraño mucho el tema de la contribución que uno desde allí pues siente que está haciendo. A lo mejor no la está haciendo, pero uno por lo menos uno siente que la está haciendo y no cree que lo está haciendo. Claro. Y eso lo extraño. Y esa extrañeza en ningún momento se significa un intento de reedición en algún momento de mi parte, porque no está previsto ni planteado de ninguna manera, pero sí significa que fue un momento muy importante en mi vida y yo lo valoro en su justa dimensión, en la dimensión de lo que me aportó como persona y como familia. Claro, seguramente al igual que cualquier ciudadano, cualquier venezolano, Vicente, estamos conversando con Vicente Díaz, tú estás en constante revisión de la noticia que se genera en torno al referendo revocatorio. Yo vivo, pero con todos mis sentidos puestos en ese tema y uno escucha en la mañana, al mediodía, en la noche, todo el tiempo hay gente opinando sobre si se puede o no se puede realizar el referendo. ¿Qué novedad brevemente podrías darnos tú en torno al que se pudiese o no realizar ese referendo este año? Bueno, sí, déjame aclarar una cosa primero. Yo salí del CNE, pero no me he desvinculado en lo absoluto de la lucha por la libertad y por todas estas cosas. Y de hecho, yo soy un militante activo de todo este esfuerzo por el referéndum revocatorio. Y yo creo que el referéndum revocatorio está pasando por un momento complejo, muy complejo, porque hay una intención clara del gobierno nacional de suspenderlo. No lo digo yo, lo dicen ellos. Ellos han intentado de todas las maneras posibles, por la vía de recursos administrativos, por la vía de recursos judiciales y por la vía de la batalla comunicacional de parar el referéndum revocatorio. Ese es el plan A del gobierno. El plan A del gobierno es que no haya referéndum revocatorio ni en el 2016 ni en el 2017. No quieren medirse en las urnas y la prueba de eso es la suspensión de hecho de las elecciones regionales con la excusa tonta y pueril de que, bueno, como hay una solicitud de referéndum revocatorio, suspendo las elecciones regionales como si los derechos constitucionales fuesen excluyentes unos con otros, y no es que hay que cumplirlos todos. Es decir, si te garantizo el derecho a la vivienda, no te garantizo el derecho a la vida. Claro. Si te garantizo el derecho a la vida, no te garantizo el derecho a la salud. ¿Qué clase de estado kafkiano estamos construyendo, ¿no? Por un lado. Y por el otro, esa cosa absurda de que, bueno, como no hay plata, porque estamos en crisis económica, estamos en crisis económica precisamente por falta de elecciones. Porque lo que nos ha llevado a esta situación que tenemos ahora en Venezuela es precisamente la imposición de un modelo marxista y unas políticas públicas que han acabado con la economía nacional, con la economía del país. Aquí a la gente se le olvida que la crisis económica empezó por lo menos año y medio antes de que empezara a bajar los precios del petróleo. El gobierno utilizaba la baja de los precios del petróleo como excusa y los precios del petróleo empiezan a bajar en julio del 2014 y la crisis de escasez y de inflación empezó mucho antes, empezó a partir del mes de febrero del 2013. De manera que no existe ninguna relación, la única relación es que es el resultado de unas políticas públicas nefastas y que no han funcionado en ninguna parte. Razón por la cual la única forma de salir de esta crisis económica es hacer elecciones, no hay otra. Entonces utilizarla como excusa para no hacer elecciones es simplemente profundizar en la crisis económica. Y bueno, y prueba de esto es los bonos de PDVSA. PDVSA ha intentado colocar unos bonos en el mercado que nadie quiere comprar. Y nadie los quiere comprar por la inseguridad jurídica de una Asamblea Nacional que por la cual no las quiere pasar estos endeudamientos el gobierno, y en segundo lugar porque no hay confianza a nivel internacional sobre la capacidad del gobierno de solventar la crisis económica. Por eso mismo hay que hacer el referéndum revocatorio y por eso mismo el gobierno no lo quiere hacer, porque sabe que cualquier contienda electoral la va a perder en cualquier escenario. Por eso Ahora, ocurren estas medidas. Vicente, te pregunto, yo soy de los convencidos de que el llamado en los días 26, 27 y 28 a recoger el 20% de las firmas se va a constituir en sí en una demostración impresionante de que el gobierno está totalmente deslegitimado. O sea, que al ir al revocatorio, pues el resultado estaría más que cantado. Entonces, esto dicho ayer por el gobernador del estado Carabobo, Francisco Meliach, de que está introduciendo una demanda para que el revocatorio no se lleve o que la MUD sea descalificada en su convocatoria al revocatorio, podría afectar la realización de la jornada de estos 3 días para recoger la firma. Bueno, fíjate lo que yo te decía al principio, ¿no? Hay un plan A, que es el plan A del gobierno de no permitir que se haga referéndum revocatorio. Ese plan A no ha funcionado. No ha funcionado porque el referéndum revocatorio sigue su curso. Entorpecido, dificultado, cargado de obstáculos, pero sigue su curso. No han logrado detenerlo porque el costo de tenerlo para quienes tienen la decisión es muy alto.
Pero en segundo lugar, la segunda parte del plan del gobierno es tratar de que fracase la recolección de firmas, en el caso que no lo puedan suspender judicialmente. ¿Y cómo hacen para tratar de que fracase? Bueno, por un lado, anunciando que el referéndum revocatorio no va a ser el 2016, sino en el 2017, y entonces eso hace que mucha gente diga, bueno, entonces ¿para qué yo voy a ir a un referéndum si es en el 2017? Yo soy de lo que dice, yo voy a un referéndum sea en el 2016, 17, 18, cuando sea. Yo no voy a desperdiciar la oportunidad de darle un mensaje de derrota al gobierno nacional. Pero más allá de ese tema, lo que intentan entonces es dividir a la mesa de la unidad entre quienes dicen que hay que ir solamente si es en el 16 y quienes dicen, bueno, hay que hacerlo cuando sea, por un lado. Y por otro lado, intentan desmovilizar a la gente, a la opinión pública, porque tienen terror a los votos. El gobierno prefiere guarimba que votos. Claro. Eso es obvio. Entonces, como le tienen terror a los votos, intentan desmovilizar a la gente, creando un ánimo en el cual, bueno, es imposible el referéndum revocatorio, no se va a hacer referéndum revocatorio, no hay forma de que eso se haga, vamos a perder el tiempo, entonces, con la intención de desmovilizar a la gente. Entonces, esta declaración de Francisco Melias del día de ayer, yo la inscribo dentro de esa estrategia del gobierno, que no es otra cosa que desanimar al sector opositor en esta jornada. Y yo creo que eso va a ser infructuoso. Totalmente. Yo creo que la gente va a salir masivamente a firmar. Estamos conversando con Vicente Díaz, ex rector del Consejo Nacional Electoral. Una duda, o sea, este año corresponden las elecciones de gobernadores y se decía que la asamblea pasada no había previsto en el presupuesto de este año el dinero para hacer esas elecciones. Ahora otra noticia dice que sí, que hay 16.000 millones de bolívares. Ahora, la pregunta ingenua mía es, ¿se pueden unificar las elecciones de gobernadores con las elecciones para un referéndum revocatorio? Ya que vas a montar unas elecciones a nivel nacional, bueno, vota por tu gobernador y vota en el referéndum revocatorio. ¿Eso es planteable o hay muchísimas objeciones técnicas o de algún otro tipo? No, indudablemente que es una forma de abaratar los costos. Claro, es una forma de abaratar los costos porque es una sola campaña electoral, es un solo registro, es un solo despliegue de maquinaria, es un solo pago del tema de automatización, es un solo plan república, un solo pago de miembros de mesa. Obviamente que bajaría mucho los costos. De manera que no es excusa el referéndum revocatorio con el tema de las regionales, para nada, al contrario. Lo otro es que sí hay dinero para hacer el referéndum revocatorio y hacer las elecciones regionales. Eso es cuento chino. Bueno, lo hubo para hacer la cumbre en Margarita, por ejemplo. Sí, eso es excusa del gobierno para buscar algún argumento que sea medio creíble por la gente. Bueno, si la gente está haciendo cola para comprar harina pan y cuando la consigue unos precios desorbitantes, igualmente con cada uno de los alimentos, entonces el gobierno quiere apalancarse en esa realidad de la familia venezolana para convencerlo de que más importante es conseguir el queso y la carne o la comida, que en lugar de ser referéndum revocatorio, tratando de engañar a la gente diciéndole que una cosa es excluyente de la otra. Entonces, obviamente que sí hay dinero, perfectamente posible hacer el referéndum revocatorio y las elecciones regionales conjuntamente. Eso es viable, son registros electorales separados, pero la tecnología existente permite administrarlos a los dos. Así que no hay ningún inconveniente desde el punto de vista técnico ni normativo para hacer el referéndum revocatorio junto con las elecciones regionales. Vicente, tú trabajaste tanto tiempo dentro del monstruo, podríamos decirlo de esa manera. ¿Consideras tú que durante el tiempo que estuviste ahí dentro, consideras tú que en el tiempo que no has estado ahí, hay alguna situación que no haya estado apegada a la ley, al protocolo, a lo establecido por las normas que sean demandables, llevadas a juicio en tiempos posteriores cuando la justicia retorne a nuestro país? Bueno, mira, en este caso, en el caso particular del referéndum revocatorio, hay cosas, inclusive que yo en una comunicación que le mandé a la rectora y la hice pública para que la gente que quisiera la suscribiera, yo enumeraba un conjunto de cosas que son reñidas con la Constitución y con las leyes, ¿no? Con la propia normativa electoral. En el caso, por ejemplo, de cualquier proceso electoral, en Venezuela y en el mundo es muy importante que los jugadores, antes de salir a la calle, al terreno de juego, sepan cuáles son las reglas del juego. Claro. Porque si no, yo me he visto con tacos de fútbol y shorts de fútbol, resulta que es una competencia de ciclismo, ¿no? Entonces yo tengo que saber cuál es el juego que yo voy a jugar. Lo que no puede suceder es que se modifiquen las normativas de hecho y dejen a los ciudadanos un estado de indefensión. Por ejemplo, esto de alargar los plazos, inclusive más allá de la norma, o de colocar en la página web para que la gente haga un reparo de su firma y se excluya de la firma. Eso es absolutamente violatorio de la propia normativa que establece
el Consejo Nacional Electoral en el 2007 para regular los referéndums. Ahora, este es un tema de si eso es delito o no es delito, eso entra en el tema de la justicia penal, y ahí no me quiero pronunciar. En todo caso son faltas administrativas y faltas a los derechos de los ciudadanos. Ahora, sobre el tema de la activación actualmente del referéndum revocatorio, te puedo decir que el artículo 72 de la Constitución establece que para activar el referéndum revocatorio se requiere la participación de por lo menos, y esto es muy importante porque lo dice la Constitución textualmente, por lo menos deben participar el 20% de los inscritos en la circunscripción electoral que corresponda, que en este caso es la del presidente de la República. Es nacional. Entonces, primero es una circunscripción nacional. Y segundo, cuando te dice por lo menos, quiere decir que la autoridad electoral, el administrador electoral, tiene que disponer una plataforma electoral suficiente para que todos los electores puedan concurrir y manifestar su voluntad. Entonces, lo que hace el Consejo Nacional Electoral es ponerlo como un techo máximo. Y entonces pone una infraestructura electoral como para que hasta un 20% de los venezolanos puedan recoger sus firmas y no por lo menos como dice la Constitución. Entonces, claro, aquí hay unas claras violaciones del espíritu de la Constitución e inclusive de la letra de la Constitución que, bueno, ha sido denunciado reiteradamente y que yo creo que se debe continuar participando en el referéndum revocatorio, participando en la recolección de firmas, pero denunciándolo y criticándolo y protestándolo activamente. Mira, la Asamblea Nacional, Vicente, asignó al CNE una partida de 13.430.014 bolívares para la realización precisamente de las regionales, de las elecciones, de las elecciones regionales, sí. Y bueno, muchas veces, reiteradas ocasiones hemos escuchado pues que no hay dinero para hacer esas regionales. ¿Qué ha pasado con ese dinero? O por lo menos, ¿a qué instancia debe revisar qué ocurrió con ese dinero finalmente? Bueno, fíjate, casi que en el 100% de los procesos electorales en Venezuela, las partidas que se aprueban para efectos electorales vienen por crédito adicional. Así ha sido históricamente, entre otras cosas porque estamos viviendo una economía altamente inflacionaria, entonces es casi imposible prever cuáles son los costos realmente asociados, en primer lugar, y en segundo lugar porque estamos viviendo un estado prácticamente en bancarrota, y un estado en bancarrota no puede reservar dinero y guardarlo allí para cuando venga un año después un proceso electoral. Entonces lo que se ha venido haciendo es que buena parte del presupuesto nacional termina siendo aprobado por la vía de créditos adicionales, y eso lo viven los gobernadores, lo viven los alcaldes con el manejo del situado, donde lo que se dispone para las partidas oficiales es realmente insignificante en relación a lo que termina siendo por la vía de los créditos adicionales. Entonces lo que se ha hecho en el caso de las elecciones en Venezuela, históricamente, es poner una partida más o menos modesta, con 13 millones de bolívares no se hace una elección regional, ni ninguna elección en Venezuela, porque se asume que eso se coloca para que exista la partida, pero luego se solicita por la vía de crédito adicional el remanente. En este caso, el Consejo Nacional Electoral entiendo que ya tiene preparado un crédito adicional para esto y para el referéndum revocatorio, para la recolección de firmas y todas estas cosas, y lo va a solicitar, y si no lo ha solicitado. Pero en todo caso, el Consejo Nacional Electoral tiene recursos como para hacer las elecciones. Indudablemente, cualquiera que ella sea necesaria. Pero es que adicionalmente a esto hay que considerar lo siguiente. Tú no puedes cercenar derechos por la vía de trámites administrativos. Tú no puedes decir, bueno, como no hay plata suficiente para pagarle bien a los policías, entonces el derecho de la vía está suspendido. Entonces, bueno, atraquen y que haya AMPA y que haya secuestro y que haya delincuencia, porque no hay plata para pagar suficiente a los policías. No, señor. Tienes que buscar la plata, entre otras cosas, tienes que abrir el país a la inversión, tienes que abrir el país al financiamiento, tienes que crear condiciones económicas para la repatriación de capitales, tienes que incrementar los impuestos probablemente a quienes más puedan pagar impuestos, tienes que manejar tus partidas de impuestos sobre la renta, de IVA. Tienes que gobernar. Tú tienes que administrar y gobernar. Si no lo haces y no lo sabes hacer, bueno, entonces cédele el espacio a quien sí lo sepa hacer, porque en todo caso estás demostrando negligencia o incompetencia. O las dos. O la intención política de no hacer las cosas, que al final de cuentas es la realidad aquí. Que aquí lo que sucede es que hay la intención política de que no hayan procesos electorales porque se sabe, el gobierno sabe, porque lee la realidad del país,
que no lo va a ganar, no va a ganar ninguno de ellos. Entonces, bueno, ¿cuál Bien. es la labor de los ciudadanos? Defender la democracia, defender la Constitución y luchar para que lleven a cabo todos estos procesos. Vicente, ya para despedir, nos toca despedir el programa. El resto de la programación de Onda, que no cuenta con la misma sintonía que nosotros, está esperando. Es lamentable. ¿no? No, pero te hago la siguiente hoy pregunta. se deben haber incrementado notablemente los números. Por supuesto. Muy bien. Oye, me gusta, tú eres de mi equipo. Humildad aparte. Óyeme. Mira, Vicente, rápidamente, ¿hay o no hay tiempo a partir de la recolección 26, 27 y 28 de octubre de las firmas para realizar el referendo revocatorio en 2016? Absolutamente sí hay tiempo. ¿Qué dice la norma? Dice que se tienen que hacer dentro de los siguientes 90 días la realización de la recolección. La recolección termina el 28 de octubre. La misma noche del 28 de octubre el país va a saber los resultados porque lo va a saber la oposición, lo va a saber el gobierno, lo va a saber el CNE. Solo que el CNE estableció, sin que esté en la norma, que lo va a saber el 28, pero lo anuncia un mes después. Eso no tiene ninguna otra razón que postergar el referéndum revocatorio para el 2017. La realidad es que el Consejo Nacional Electoral, porque eso está automatizado, eso va a saberse en la misma noche, la misma tarde del referéndum, de que se culmine la recolección de firmas, de modo que a partir de ese día corren 90 días y bueno, el 28 de noviembre son los primeros 30 días, el 28 de diciembre son los siguientes 30 días para un acumulado de 60 días. Se puede hacer perfectamente a final de noviembre, en cualquier momento de diciembre, inclusive hasta el 9 de enero se podría hacer perfectamente ese referéndum revocatorio y tendría las mismas consecuencias que era el reemplazo total del gobierno que es realizado en el 2016. Pero aún haciéndolo en el 2017 significa una derrota de tal magnitud para el gobierno nacional con la salida del presidente de la República y con un barajo tan profundo en el gobierno nacional, que sería un gobierno nacional con mucha precariedad, con mucha fragilidad, que no tendría otra alternativa que buscar la forma de llegar a algún acuerdo que les garantice a ellos una salida elegante del poder. Bien. Muchísimas gracias, Vicente. Vicente Díaz, exdirector del Consejo Nacional, rector del Consejo Nacional Electoral. Ya será hasta mañana. De nuevo en la mañana fue una presentación de Burger Shack, la hamburguesa de los dioses. BOD, Banco Universal. Yayos Tex-Mex, el sabor está aquí. Movistar, patrocinamos pasión, patrocinamos vino tinto.